Hola, muy buenas tardes, días o noches para el Internet no hay hora. Estamos iniciando otra vez otra etapa de filosofía desde las entrañas con el filósofo Gerardo Martínez Cristerna. Gerardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues bien, mi querido Adolfo, como tú dices, en una nueva aventura, pero contentos porque el radio, estar otra vez con la gente, que nos escuche, pues será otra aventura, como tú dices, y pues, hay que disfrutarlo porque realmente hay pocos programas de este corte y bueno, esperamos que tenga el éxito que tuvimos en MBS, que ahí estuvimos 3 años con bastante éxito y la gente le gustó el programa. Como te decía antes del programa, ahí van a ser dos tipos de series. Uno que es Filosofía de las Ideas, que va a ser contigo, Okay. con nuestra buena y queridísima amiga Irmita, y cómo se vive la ética, que va a ser con el mismo formato de MBS. Okay. Entonces vamos a empezar las dos aventuras. Ya está la plataforma lista para que lo puedan escuchar en podcast. Okay. Entonces, a ver cómo nos va. Pues muy bien, Gerardo, pues esta cuestión del eterno retorno, quisiera que nos las explicaras, pero desde ahora, ¿cómo otra vez volvemos a este tipo de proyectos, ¿no? Tú siempre has hablado de una filosofía aplicada a la vida, y cómo ahorita otra vez este eterno retorno a otro programa, ¿no? Es volvernos a ver. Quiero decirles que vamos a hablar sobre la amistad. Entonces, ¿cómo esta vez el trabajo, la ética, la amistad, los proyectos se vuelven, ¿no? ¿Cómo es este eterno retornar, ¿no? Y cómo está la vida repitiéndose en diferentes niveles. Fíjate que el eterno retorno es un concepto filosófico muy importante. Lo podríamos tener que exponer en largo tiempo, pero voy a tratar de resumirlo para que la gente entienda por qué estamos regresando al radio y por qué es el eterno retorno, ¿no? Bueno, el eterno retorno, si podemos concebir algo muy simple, es la memoria que tenemos todos los seres humanos, pero también todas las cosas en el universo. Todas las cosas partimos de un principio que no necesariamente tiene que ser Dios, ¿no? Sino de un origen que es el nacimiento del cosmos, y estamos en la estructura del cosmos. Entonces, toda la historia del cosmos y toda la historia de cada uno de nosotros está impregnada en nosotros y en la naturaleza. Entonces, el eterno retorno es la simple memoria, ¿no? O sea, nosotros desde que nacemos y antes de nacer, cuando nos fuimos concebidos, empezamos a tener una memoria, una memoria que se nos va a quedar impregnada y no se va. Lo que pasa es que se olvida, pero no se va. Es muy fácil comprobar que la memoria, por ejemplo, si vemos una fotografía de nosotros de hace, cuando éramos de 5 años, pues somos capaces hasta de recordar de qué color era nuestra bicicleta y algunas otras cosas. ¿Por qué? Porque se impregna nuestra historia y por eso no perdemos nosotros lo que hemos vivido. Sigue actuando con nosotros. El eterno retorno es la siempre actuación de nuestro pasado con nuestro presente y nuestro posible futuro. Entonces ahí está lo interesante de conocer lo que es la memoria. La memoria es algo que no perdemos solamente por actos de locura, porque el cerebro esté enfermo de alguna situación, o por olvido, pero si tenemos alguna fuente que nos haga recordar nuestro pasado, pues lo podemos recordar. Entonces, aquí, como tú, la pregunta que me quieres hacer es que ¿por qué regresamos al radio? Pues es que ya tuvimos un pasado en el radio, y entonces tenemos siempre presente pues que hemos tenido esa oportunidad de estar siendo escuchados por la gente. Entonces, pues queremos regresar porque sentimos que el radio es una fuente bastante interesante para poderse acercar al público. Y nosotros lo que queremos es acercarnos al público. Pues qué padre que sea por medio del radio y por medio del internet, sobre todo porque el internet
abarca mucho más posibilidades, o sea, puede llegar a todo el mundo. Cuando estábamos en MBS, si te recuerdas, teníamos el problema de que nada más la estación tiene fuerza para el Distrito Federal y poco radio un poco mayor. A veces llegaba a Toluca y a veces no llegaba a Toluca o llegaba a algunos lados, pero por internet tiene la ventaja que tienes un público mucho más extenso, amplio, y eso nos puede ayudar mucho. Entonces, regresar, tener nuestro eterno retorno, porque tenemos la memoria de que ya estuvimos en el radio, pues es un momento interesante. Y usar, como tú dices, la filosofía, y las filosofías sobre todo de Nietzsche, para los actos de la vida, pues este es un ejemplo de cómo se puede aplicar una teoría tan importante que es el eterno retorno en algo tan simple como que es la memoria que tenemos y que nos hace y nos permite estar otra vez en la radio. Muy bien. Y otra de las preguntas que te quería hacer era, por ejemplo, nosotros antes de la cuestión del radio, yo creo que hay como una amistad que nos une, ¿no? Y esas ganas de seguir haciendo cosas. ¿Cómo se puede aplicar el eterno retorno a la vida dentro de la amistad? Pues es bien fácil. Si estamos entendiendo el eterno retorno como la memoria de los seres humanos y que esta memoria regresa siempre, o sea, nosotros actuamos con el pasado siempre, o sea, todas nuestras actuaciones no son simplemente con el presente, siempre van ligadas al pasado y regresan, toda nuestra experiencia regresa al momento actual, al instante en el que estamos ahorita. Por ejemplo, tú puedes recordar con mucha facilidad que hemos tenido una amistad a través de muchos años. Esa amistad la tienes que interactuar junto conmigo en este instante. O sea, esta amistad que tenemos no es de este instante, de este momento, sino es una amistad que ha durado ya muchos años. Entonces, si nosotros empezamos a recordar todo lo que hemos hecho a través de muchos años, o sea, fácilmente lo podemos traer a la actualidad. Por ejemplo, hemos hecho muchos eventos de filosofía en donde tú has estado y has participado conmigo. Entonces, eso quiere decir que lo recordamos en este instante y lo podemos traer a la mesa, ese recuerdo, esa historia, ese pasado lo podemos traer al presente. Es más, por eso siempre actuamos junto con el presente. Y entonces la amistad aquí es muy importante porque han pasado muchos años y nosotros seguimos unidos de alguna manera con esa amistad, pero nunca hemos firmado un contrato. Exacto. O sea, nunca hemos tenido una obligación para ser amigos, simplemente somos amigos, y para mí la amistad es una de las cosas más bellas que todavía tiene el hombre, porque como les digo, no se firma ningún contrato. Entonces, ¿cómo se comprueba la amistad? Pues con el eterno retorno, con la memoria. Tú has sido un buen amigo, bueno, casi, ¿no? No tan bueno, ¿no? Vale. Pero vamos a poner que seas que fueras buena onda. Supongamos que fueras buena onda. Entonces, para mí, el recuerdo de la buena onda que has tenido a través de los años conmigo me hace decirte, oye, Adolfo, vamos a iniciar otra vez Filosofía de las Entrañas, vamos a entrar al radio otra vez. ¿Por qué? Porque me recuerdo que has sido mi amigo y hemos tenido y compartido historias bonitas. Ahora, firmamos un contrato para hacer estos programas. Pues no hemos firmado ningún contrato. Todo lo hacemos en base a la amistad. Entonces, esto es lo bello de la amistad. Esto es lo bello de la amistad, que no se firma ningún contrato y todo se comprueba por medio de las acciones. Tú me has comprobado y yo creo, y yo he tratado de comprobarte, que tenemos una enorme amistad y eso es lo que es sólido, porque no tiene ninguna obligación. Exacto. Simplemente la de la comprobación. Y sí, de la comprobación y compromiso, ¿no? que lleva. Bueno, vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos. Esto es Filosofía de las Entrañas.
Bueno, estamos de regreso en Filosofía de las Entrañas con Gerardo Martínez Cristerna, pensador mexicano, y estamos hablando sobre el eterno retorno, los proyectos, nuestro eterno retorno al radio, que yo creo que va a ser siempre. Esperamos, ¿no? Y el eterno retorno también de la amistad. Pero ahora quisiera hablar de la voluntad de poder, Gerardo, de cómo esta voluntad de poder se lleva en esta cuestión de hacer otra vez proyectos, pero también un poco más adelante sobre la amistad, ¿no? Entonces, para empezar, quisiera que nos explicaras qué es la voluntad de poder. Voluntad de poder sonaría como algo egoísta, tal vez, ¿no? Voluntad, yo decido qué hacer y lo hago. Voluntad, poder, también es una frase que pega mucho, ¿no? O sea, diciendo, es que tienes poder, voluntad y poder. Entonces suena como un acto egoísta, pero no tiene nada de eso. O sea, la voluntad de poder es un término que usó Nietzsche para ver para explicar cómo se comportan todas las cosas en el universo y cómo se comporta la vida. Nosotros, como decía Heráclito, vamos como en un río, que es el universo, es un río en donde el tiempo va pasando, en cada instante va pasando, pero eso es una cosa natural, o sea, es un efecto natural del cosmos. O sea, el cosmos es como un río que sigue avanzando, pero avanza, pero no se olvida, como decíamos, del eterno retorno, no se olvida del pasado. O sea, en el cosmos podemos ver claramente, se puede ver ahora por los actos científicos, cómo el Big Bang empezó y cómo el río de Heráclito tiene lugar en el cosmos, y cómo el cosmos va creciendo como si fuera en un río, ¿no? Que va llegando hacia dónde, pues no sabemos hasta dónde puede llegar el río. Entonces, ese río tiene un pasado, un instante o presente y un futuro. O sea, tenemos el pasado, que es toda nuestra historia, toda nuestra memoria. Tenemos un instante, que es el instante, el momento que estamos viviendo, y tenemos un posible futuro. Entonces, esta fuerza que tiene el cosmos para ir creando lo que es un instante creativo para crear un futuro, eso es la voluntad de poder. O sea, cómo el cosmos va creando nuevas oportunidades y va creciendo con el tiempo y va acumulando su memoria por medio de su presente y su futuro, su posible futuro y su realización del futuro. Entonces, los seres humanos tenemos la misma capacidad. Por ejemplo, nosotros nacemos de nuestros padres y nuestros padres de nuestros abuelos. Ahí está el eterno retorno. La sangre de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos sigue con nosotros, porque continúa esa memoria genética, perdura, y nosotros, cuando nacemos, tenemos esa memoria genética de nuestros padres. Ese es el eterno retorno, que la sangre de ellos sigue existiendo con la sangre de nosotros, y así nosotros con la de nuestros hijos, y igualito se comporta el universo. No sé si está complicado lo que estoy diciendo. No, es la metáfora perfecta en la familia. Entonces, el cosmos va teniendo una fuerza intrínseca que lo va expandiendo el cosmos, igual que se expande la vida de nosotros. O sea, nosotros cuando nacemos chiquitos, pero vamos expandiendo nuestra vida conforme vamos creciendo, vamos expandiéndola, y entonces tenemos nosotros nuestra memoria, que sería nuestro eterno retorno, pero tenemos la voluntad de poder, que es intrínseca, no es algo que nosotros podamos evitar. Por ejemplo,
aquí haciendo el radio estamos usando la voluntad de poder para crear algo nuevo, pero si no estuviéramos haciendo nada, estuviéramos sentados sin hacer nada, también estamos creando ese momento de no hacer nada. Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, estamos creando pues irnos a dormir. Y si estuviéramos despiertos, estamos creando estar despiertos y estar en acción. Entonces, la voluntad de poder es algo que va intrínseco a todas las cosas que hay en el universo y a nosotros mismos lo mismo. Nosotros tenemos por fuerza un crecimiento forzoso, para mal o para bien. No quiere decir que vamos a tener un crecimiento para bien, no puede ser para mal, para bien, porque como no hay una causa y un efecto, sino hay una causa y puede haber miles de efectos. Nosotros siempre estamos actuando porque nuestras mismas células nos están impulsando, nuestro corazón, todo nuestro cuerpo nos está impulsando a ser creativos negativos o creativos positivos, pero siempre estamos en una acción de creación. Entonces todas las cosas, hasta una piedra, está en la misma situación. Lo que pasa es que son diferentes materias. El cuerpo humano pues es sensible, la piedra no es tan sensible, sí es sensible, pero no es tan sensible, no se nota la sensibilidad de la piedra, porque la piedra por adentro tiene átomos y se está moviendo, y también el universo la está moviendo. Entonces pensamos que no se mueve la piedra, que es eterna, y no, pues la piedra la podemos hasta romper, podemos romper la piedra y se deshace la piedra, entonces quedan polvo de la piedra. Trato de explicar esto de la voluntad de poder porque es algo que no lo podemos evitar. Nosotros siempre estamos hacia adelante, con un pasado, con un instante que es el momento que vivimos y el posible futuro, pero no lo podemos evitar, ni los flojos, ni los que trabajan mucho, ni nadie en el mundo puede evitar que tengamos este movimiento intrínseco hacia adelante, siempre hacia adelante, pero guardando la estela del pasado. Ahora, en la amistad, la voluntad de poder sería que, nosotros vamos intrínsecamente hacia adelante, pero nosotros también tenemos pensamiento creativo de los seres humanos. Entonces, podemos impulsar nuestra voluntad de poder con más fuerza. O sea, aparte que tengamos, no sé si me he estado explicando bien, tengamos intrínsecamente un movimiento hacia adelante de nuestro cuerpo, ¿no? De una creación constante de nuestro cuerpo humano. De todas maneras también tenemos un pensamiento, y este pensamiento también es creativo. Entonces el pensamiento creativo puede todavía ayudar más a la voluntad de poder a crear más cosas dentro de nuestras vidas. Entonces la amistad es una de las creaciones que se hace por el medio del pensamiento, por medio de la voluntad de poder. El pensamiento crea expectativas, y cuál es una de las expectativas es la amistad. ¿Y cómo podría crearse esa amistad? O sea, pues lo que pasa es que hay que conocer el origen del pensamiento. Como tú me preguntaste sobre la voluntad del poder, trato de explicar que la voluntad de poder es parte de la vida misma, ¿no? Lo decía Zaratustra, no lo podemos evitar, es como el eterno retorno, son cosas de la vida misma, no las podemos evitar. Tú siempre estás siendo creativo, así seas el flojo más flojo, siempre estás creativo. ¿Por qué? Porque tu vida, tu corazón siempre está palpitando y tú mismo estás cambiando por dentro, o tus células están muriendo y naciendo otras nuevas células. Entonces no lo puedes evitar esa creación del cuerpo y de todas las cosas en el universo, no la podemos evitar, y eso es lo que trató de explicar Nietzsche como la voluntad de poder. Bueno, pues qué padre espacio y qué padre bloque, porque para muchas personas que creen que no hay vida, la vida es todo, no es eterno movimiento. Bueno, vamos a hacer una pausa. Esto es Filosofía desde las Entrañas con Gerardo Martínez.
Bueno, estamos de regreso en Filosofía desde las entrañas con Gerardo Martínez Cristerna y seguimos en esta idea del pensamiento, de la creatividad, de la voluntad de poder y del eterno retorno como ese pulso vital que nunca se acaba, que mientras estemos vivos, nosotros o nuestra conciencia nunca se va a acabar, ¿no? Y no sé hasta qué punto, si estamos muertos, también seguirá esa voluntad de poder. Pero dijiste algo muy interesante que me quedé con la pregunta casi en la boca. Hablaste de que es necesario conocer el origen del pensamiento. ¿Cuál sería ese origen del pensamiento, Gerardo? Bueno, yo tengo un libro que se llama El origen del pensamiento, que tiene toda la antropología del pensamiento. Realmente lo que debería estudiar la antropología. Una vez estuve en un museo de ciencias en Valencia, y he estado en otros, pero en ese de Valencia, porque es muy hermoso, es un edificio colosal, es un museo wow, ¿no? Entonces ahí era el Museo de la Ciencia, y entonces definían el pensamiento como una actividad neuronal. Y a mí me sorprendió muchísimo cómo podía descifrarse tan simple el pensamiento, algo tan sofisticado que es el pensamiento humano, cómo podía definirse en una así en una pequeña frase y decir, bueno, entonces yo ya estaba escribiendo El origen del pensamiento, y te digo, es una antropología. ¿Por qué? Porque el pensamiento es parte de la vida misma, y nace exactamente cuando la vida nace en el cosmos, en la Tierra. ¿Y cómo es ese nacimiento? El nacimiento, si podemos verlo científicamente, el nacimiento de todas las cosas aparecen en el Big Bang. Para Aristóteles o para el cristianismo sería por creación de Dios o por creación del motor inmóvil. Pero la ciencia, el último hecho que tiene registrado como el nacimiento es el Big Bang, pero me imagino que para que se haya creado el Big Bang debe haber otras cosas anteriores al Big Bang que no las conocemos. O sea, nosotros conocemos, nomás, es como nuestra vida, nada más la conocemos desde que nacimos, pero no lo que nos acordamos o lo que nos dicen que fuimos, que hemos sido. Entonces, pero en verdad nuestra vida no es cuando somos concebidos, está con anterioridad, porque están nuestros abuelos, y así de los abuelos, tatarabuelos, nos podemos ir hasta el inicio de la vida. O sea, que la vida, no sé cómo se concibe en el planeta, fue una vida hace 4.000 millones de años, que la vida empezó en una forma, pues, como una unión de sustancias químicas, que era como un caldo, como un agua X. Pues lo podemos marcar. Hay muchas teorías sobre cómo nace la vida, si nace en el agua, en las profundidades de los mares, bueno, hay muchas teorías sobre el respecto, pero nace la vida, pero la vida al nacer nace por otras circunstancias anteriores, pero al nacer la vida, al empezar esas celulitas a existir, esas celulitas ya tienen voluntad de poder, o sea, son creativas, son sensibles. Todo, aquí en la filosofía, la sensibilidad es lo que va a marcar lo que es la vida, el mundo sensible, como te dice, porque aparentemente hay un mundo que no es sensible, y ya ahorita la ciencia podemos decir que todo sería sensible, pero los seres humanos con la vida, ahí sí hay notoriamente una sensibilidad, hay un sentir, y ese sentir es una relación con las cosas, con la vida, con cada ser humano, con cada celulita, y con
toda la naturaleza. Entonces hay una interrelación entre todo lo que es la naturaleza con cada uno de nosotros y con cada una de las células que nos está conformando a nosotros. Las células, al tener un origen, esas van ayudándose para sobrevivir y van teniendo y adquiriendo alimentación para sobrevivencia, y entonces empieza un gran proceso químico en el cual a través de 3.500 millones de años se crea, con la fuerza de la misma vida, de las mismas celulitas, se crea lo que ahora es la vida, lo que entendemos como es la vida. Y en 500 millones de años, la vida es como la podemos ahora más o menos palpar. O sea, ya empiezan a existir algas o pequeñas formaciones de vida que va a dar origen a todas las especies animales, incluyendo al ser humano. Entonces, yo le llamo el origen del pensamiento porque todo ese mundo sensible que tienen las células por 3.500 millones de años es una forma de inteligencia. Esa inteligencia la están tratando de hacer que produzca y que mantenga la vida. Y esa inteligencia para mantener la vida, para mí ya es un pensamiento, porque como decía Nietzsche, los instintos son los que nos provocan nuestros pensamientos. O sea, nuestro mundo sensible es lo que provoca nuestros pensamientos. Pero entonces, el origen no es cuando el hombre erectus empezó a pensar, no. El origen del pensamiento nace desde el inicio de la vida, hace 4.000 millones de años, porque las células, las celulitas que son el origen de la existencia de la vida, tienen una especie de inteligencia que las hace sobrevivir. No sé si se entendió. Que esa sería como un instintivo inteligente o una inteligencia instintiva, ¿es algo así? ¿Es de lo que estás hablando? Sí, exactamente. No es la inteligencia que podemos estudiar en las escuelas ahorita, sino es una inteligencia instintiva. O sea, por ejemplo, hasta los reptiles tienen un cerebro muy pequeño, y entonces, pues por instintos se acercan a sus parejas y buscan el alimento y todo eso, pero es instintivamente, sensiblemente. En la filosofía, el mundo sensible se conoce desde siempre. Lo que pasa es que no se le ha reconocido de que su origen de ese mundo sensible no es una etapa de la vida de los seres humanos, empezando por ejemplo por los griegos, ¿no? Tiene un origen. Los griegos, pues, tenemos 2.600 años de filosofía griega, pues no es nada comparado con 4.000 millones de años de origen para que hubiera existido Sócrates, o hubiera sido un sofista. O sea, tuvo que pasar 4.000 millones de años de lo que es la vida para que llegara Sócrates en el año de 2400 más o menos. ¿No? Entonces, como comprenderás, el pensamiento no es una creación del hombre de repente que tenía pensamiento, sino fue transformándose y se fue transformando y tuvo ya una transformación completa con ayuda del lenguaje, cuando los seres humanos pudieron crear el lenguaje. Ok, pues muchas gracias. Esto cada vez se pone más interesante. Vamos a hacer una pausa y queremos que la siguiente bloque sea como una especie de conclusión. Entonces seguimos en Filosofía de las Entrañas con Gerardo Martínez Cristerna y volvemos en un instante. Estamos de regreso en Filosofía desde las Entrañas con Gerardo Martínez Cristerna, y esto se llama así porque queremos hablar desde la vida misma, ¿no? Que son las entrañas, esa cuestión de los instintos, esa inteligencia instintiva de la que estábamos hablando.
Y habíamos dicho que íbamos a hablar de la amistad y cómo toda esta filosofía puede llevarse a la vida, ¿no? Entonces, Gerardo, empezás a hablar del lenguaje, ¿no? Pero no quisiera que habláramos del lenguaje, sino más bien quisiera que todo lo que has dicho lo llevaras como a la vida, ¿no? Porque de esto se trata el programa, ¿no? Esto ha sido como nuestro proyecto de ahora, ¿no? Ese constante hacer, aunque no hagamos nada, pero terminamos haciendo algo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llevar todo eso a la vida misma? Bueno, es importante llevar, para empezar, que la filosofía sea así de sencilla como la trato de explicar, que no es tan difícil, y que el pensamiento humano es fácil de comprender. Lo que pasa es que si nosotros vemos un cerebro humano, decimos, caramba, pues, está lleno de aquí como de cables que se unen, ¿no? Con cómo será el pensamiento humano, ¿no? Y por qué hemos hecho tantas cosas por medio del pensamiento. Entonces, la filosofía se ha enredado mucho. Muchas veces se ha considerado que el pensamiento, pues, como es de origen divino, pues lo tenemos porque nos fue concedido por las divinidades el pensamiento, ¿no? Pero si nos vamos a la antropología del pensamiento, pues este pensamiento es natural, es parte de los seres humanos. Entonces, para poderlo comprender y poderlo llevar a la vida, tendríamos que entender que el pensamiento no es nada más lo de los seres humanos, sino es que toda la vida las plantas piensan de alguna manera, tal vez como fue en su origen, en forma de pequeños impulsos. Y, por ejemplo, una planta va tomando agua, se va tratando de cuidar, va buscando la sombra o el sol, depende de sus necesidades. Entonces parece que no fuera inteligente, ¿no? Pero entonces estamos, si no les damos un grado de inteligencia a las plantas, pues estamos diciendo que nomás nosotros, los seres humanos, somos los únicos que tenemos un pensamiento, ¿no? Es un pensamiento de impulsos, de instintos, pues, que es muy primario. Es algo notoriamente primario, pero que a través de la historia se va formando el pensamiento humano por medio de la capacidad del cerebro, porque el cerebro humano es el más grande de los cerebros que hay en los seres vivos. Así como las plantas no le vemos ningún cerebro, no tienen cerebro, pero tienen impulsos, tienen una parte instintiva. Los seres humanos sí tenemos cerebro. Los reptiles tenían un cerebro de 50 centímetros cúbicos, como si fuera motocicleta, ¿no? Un cerebro chiquito. Los dinosaurios, por ejemplo, tenían un cerebro muy chiquito, también de 50 centímetros. Nosotros tenemos un cerebro de 1200 centímetros cúbicos, puede llegar hasta 2000 centímetros cúbicos. Entonces tenemos un cerebro más amplio, pero ¿cómo pensamos? ¿Cómo pensamos? A ver, ustedes, yo le preguntaría al público y a ti, a ver, agarra el pensamiento, a ver, tómalo, dime dónde está. ¿Tú me puedes decir dónde está el pensamiento? ¿Dónde lo agarras? ¿Qué es el pensamiento para ti? ¿Qué es algo que tú dices, bueno, es que es una actividad que yo tengo, sí, pero esa actividad es como un lápiz, lo puedes tomar o no lo puedes tomar? ¿Qué pasa con el pensamiento? Si sabrías más o menos decirme algo, cómo tú comprenderías por qué tenemos la capacidad de pensar. ¿Se podría decir que puede ser por el lenguaje? El lenguaje es la transmisión del pensamiento. El lenguaje puede ser corporal o puede ser con palabras, ¿no? Por conceptos. Lo que pasa es que el pensamiento es como el perfume de la flor. No sé si tú has olido, por ejemplo, la menta. La menta, tú no me puedes negar que la planta de la menta, existe, pero tampoco puedes negarme que existe el olor a menta.
Sí, pues, Entonces, el pensamiento es eso. O sea, lo que no puedes negar tú es de que existes tú, no lo puedes negar. Pero tampoco puedes negar que, pues, que piensas. Entonces, no puedes negar el perfume de la flor que no lo puedes agarrar. Tampoco puedes agarrar el pensamiento. No se puede agarrar. O sea, no hay manera de agarrarlo. Lo agarras, por ejemplo, a la hora de escribirlo y lo plantas ahí, tus pensamientos a la hora de escribirlo. Pero agarrarlo, tomarlo, no. Lo más que hemos logrado los seres humanos es poderlo poner, se puede decir, un poco quieto a la hora de escribirlo. Pero no lo podemos agarrar. Es algo que no tiene una forma más que ya por medio de la escritura. El pensamiento es algo que es como si oliéramos a pensamiento. ¿Sí se comprende? Sí, sí, sí. Entonces, el pensamiento, al ser eso, se formó a través de muchos millones de años, se formó el pensamiento estructurado. No sé si te acuerdas en la película Cómo se vive la ética, los chimpancés, los monos, ¿no?, que son más parecidos a nosotros, empezaron por medio de gritos, a tratarse de entender, y a través de miles de años, ese tratamiento